Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme hoy día en nuestro programa Conversación Constitucional. Tengo hoy día dos abogados, el honor de estar con dos abogados muy entendidos en el tema que vamos a tratar hoy día, que es un tema difícil, el tema de sistema político en la nueva Constitución. Es un tema complicado, difícil de entender. Yo incluso soy cientista política y hay materias que a veces son complejas, entonces lo que hoy día vamos a tratar de conversar de manera muy explicativa sobre los principales temas que aborda el borrador constitucional y también algunas otras materias que van a ir pasando. Voy a presentar a nuestros invitados. Primero tengo a Paula Nuche, quien es de Linares, es abogada, candidata a magíster en Derecho Constitucional, fue dirigente estudiantil, candidata a diputado independiente por Maule Sur, es docente universitaria y panelista en varios medios de comunicación de ahí de tu región. Hola Paula, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Pilar. Contenta de estar participando en este conversatorio de Amarillos por Chile y también de tener el honor de estar con don Jorge acá tratando de dar luz respecto de este proceso tan importante que estamos viviendo en nuestro país. Gracias, Paula. Y tengo a don Jorge Vives, quien es de Valdivia, también es abogado, profesor de Derecho Constitucional, ex gobernador de Valdivia y ex intendente de la región de Los Lagos y también columnista en distintos medios regionales. ¿Qué vamos a hablar hoy día entonces? Sistema político, el motor de la propuesta constitucional. Voy a partir haciéndole la misma pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las debilidades que existen en el diseño del sistema político en el borrador de la nueva Constitución? Paula, por favor. Primero que todo, quiero partir manifestando que cuando entendemos lo que es el sistema político, también dentro de este hay principios que son fundantes para que se pueda desarrollar y desenvolver según los valores que existen en una sociedad. Escuchamos muchas veces, a propósito de cómo se estaba desenvolviendo la Convención Constitucional, que la participación iba a ser un principio rector en este sistema que se proponía. Pero eso, en la práctica y según el borrador que hoy día está impreso y que los ciudadanos pueden descargar de diversas plataformas digitales e informarse, nos damos cuenta que no es tan así. Principalmente tomando en consideración que de alguna manera se trata de atenuar un poco la figura del presidente de la República, pero por otra forma también se fortalece, como lo que sucede con la reelección presidencial, que es algo que es bastante llamativo, pues si nos ponemos a ver las demandas ciudadanas en el último tiempo, cómo se ha limitado la reelección de las autoridades en diversos cargos de elección popular, nos parece totalmente llamativo, por decirlo de alguna forma, que el presidente pueda ser reelecto. Por otra parte, no existe ningún mecanismo para poder controlar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Específicamente, así como en casi todos los edificios que hoy día existen, tenemos la salida de emergencia, se supone que en el sistema político también tenemos que tener salidas de emergencia, o por lo menos intencionar esas salidas de emergencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Referéndum revocatorio y voto programático, mecanismos de participación que permitirían, de alguna manera, que esta reelección presidencial que está propuesta, si es que eventualmente ocurriera algún problema de gobernabilidad o con la institucionalidad, tener unas puertas de salida por parte de los ciudadanos, un control ciudadano de la política que nos permita decir, las cosas se están poniendo complejas, tenemos la posibilidad de que el presidente deje de estar detentando el poder con un porcentaje importante de la población, según el padrón electoral, si así lo determinase. Por otra parte, el voto programático, otra herramienta constitucional que está omitida en este borrador, nos permitía también generar de manera clara una especie de hoja de ruta hasta qué cosas se podían ir trabajando a partir de lo que era un programa de gobierno. Esa es lo primero que a mí me genera un poco de dudas respecto de esta propuesta de sistema político. Por otra parte, siento que respecto de los pesos y contrapesos que deben existir en los diferentes poderes del Estado, lamentablemente hoy día vemos cómo se están mermando a partir de la creación de diversas instancias que son bastante híbridas. ¿Por qué?
porque no tenemos el ejemplo comparativo de otros países que lo estén realizando, como por ejemplo la eliminación del Senado y esta Cámara de las Regiones que tiene atribuciones que en definitiva tampoco nos permiten de manera fehaciente establecer que vamos a mejorar la técnica legislativa y los plazos en materia de creación de ley, que esa también fue una de las demandas que escuchamos bastante. Es que el Senado entorpece los plazos, que los proyectos duermen, y así un montón de mitos, por decirlo de alguna manera, tratando de establecer y de generar una caricatura que el Senado es un órgano poco menos que pone el freno a muchos proyectos de ley, y por otra parte también estableciendo la caricatura que es un espacio ultraconservador, tomando en consideración que en la historia republicana de nuestro país el Senado ha tenido diversos intelectuales, expresidentes de la República, académicos y personas que han permitido que la historia de nuestro país vaya avanzando y que convierta a Chile en lo que es. Hoy día tenemos mucho que avanzar, pero siempre hay que tener en consideración lo que fuimos en el pasado para avanzar hacia un buen puerto. Por lo tanto, cuando yo veo este sistema político que es bastante novedoso, que por una parte limita al presidente de la República, pero que por otra parte se da la posibilidad de reelegirlo, y eliminando el Senado y fortaleciendo la Cámara de Diputados y creando un órgano totalmente nuevo que no sé si está al alcance de las demandas y de lo que realmente los ciudadanos pidieron. Porque si nosotros hablamos con la gente común y corriente, entendemos que la multiplicidad de representación de cargos de elección pública no es una demanda ciudadana solicitada, pero hoy día vemos cómo se elabora un órgano que por lo tanto también va a tener un gasto público importante y que sus atribuciones lamentablemente no nos aseguran el fin que queremos, que es una tramitación de ley expedita, eficaz y eficiente. Ok, Paula. Jorge, ¿cuáles crees tú que son las principales debilidades que tiene el diseño de la propuesta constituyente en sistema político? A ver, yo lo que tendría que decir en primer término es que el texto elaborado por la Convención, en rigor, no es una constitución. El texto elaborado por la Convención es otra cosa. Es un conjunto de normas mal concebidas y peor elaboradas. Y esto no solo es válido para lo que han venido a denominar sistema político, sino que para todo. La Constitución implica distribuir el ejercicio del poder con el objeto de garantizar la vigencia de nuestros derechos. Así dicho, en muy pocas palabras, eso es o debe ser una Constitución. Y no es el caso. Porque partamos por lo básico. Se habla de sistema político, y en realidad estas cosas ocurren cuando se meten a bautizar capítulos de la Constitución o el borrador de la misma, gente que no es abogado. Porque en rigor de lo que deberíamos hablar es de forma de gobierno. Porque de lo que estamos hablando es de la forma de gobierno, y en esa materia básicamente en el mundo conocemos formas de gobierno presidenciales con distintas variantes, y forma de gobierno parlamentaria. Y en rigor, entrando a contestar tu pregunta, no se está estableciendo, como han querido algunos sostener, una forma de gobierno con un presidencialismo moderado y un bicameralismo asimétrico. No es cierto. Lo que se está haciendo es cambiar la forma de gobierno presidencialista histórica en Chile, histórica desde que nació la República, con algunos cambios en la práctica, más que en el derecho, pero presidencialista desde siempre, o presidencial desde siempre, si uno quiere ser más preciso. Se está cambiando esa forma de gobierno presidencial por un gobierno que en el derecho político se denomina gobierno de asamblea. Aquí el que va a mandar es el Congreso. Pero no en nuestro Congreso que hoy día conocemos, que es bicameral, que tiene una Cámara de Diputados y un Senado, ambos históricos, sino que algo que se denomina Congreso de los Diputados y Diputadas. Que no solo va a tener Cámara de los Diputados y Diputadas. No, en la Constitución se va a llamar Congreso de los Diputados y Diputadas, ese es el nuevo nombre, y Cámara de las Regiones. Actualmente se llama Cámara de Diputados, pero pasa a llamarse Congreso de los Diputados y de las Diputadas, que va a tener, ojo,
a lo menos 155 miembros electos, de qué forma no lo sabemos, porque esa facultad se le entrega a la ley, más un número indeterminado de escaños reservados para los pueblos originarios. En algún momento no quedó en el texto final, pero también se habían incluido las distintas orientaciones sexuales con escaños reservados. Eso no quedó en el texto definitivo, pero iba para allá en algún momento. Tampoco sabemos cuántos escaños reservados, o sea, en otra palabra, vamos a tener un Congreso todopoderoso sin facultades, perdón, que no va a ser generado democráticamente en forma íntegra. Se parece mucho al Senado original de la Constitución del 80, recordarán ustedes los senadores designados, donde la derecha, que perdía las elecciones, empezó a perder las elecciones del 89 en adelante, no solo empataba, sino que pasaba a ganar la mayoría en el Senado, con los senadores designados que eran todos nominados por Pinochet o sus sucesores, o por órganos que estaban controlados por la derecha o el mundo más conservador. Entonces no es cierto que vayamos a una nueva forma de gobierno, perdón, a una forma de gobierno presidencialista con un Congreso asimétrico, sino que a otra cosa. Y en ese sentido me parece súper peligroso, porque, como bien decía Paula, puede prestar, si el presidente tiene mayoría en ese Congreso, que reitero no va a ser elegido de manera íntegra en forma democrática, va a poder hacer lo que quiera, literalmente. Ahora, si el Congreso, perdón, si el presidente no tiene mayoría en ese Congreso de los diputados y diputadas, bueno, el presidente va a pasar a ser un títere o un vocero, como le gusta decir a estos niños, del Congreso de los diputados y diputadas. Lo que es muy pernicioso. Es una realidad completamente distinta y una realidad en definitiva que lo que está amenazando es la subsistencia no solo de la República, sino que al mismo tiempo de la democracia representativa. Porque ojo, cuando uno habla del sistema político tiene que pensar en el presidente, y reitero, tirano o vocero, según sea el resultado de las elecciones, tirano o vocero, pero también tiene que hablar de otros órganos del Estado fundamentales, y en ese contexto hay una cuestión fundamental que es el Poder Judicial. El Poder Judicial deja de ser, en el texto de la Convención, un poder independiente, y pasa a ser, o puede pasar a ser en rigor, un organismo que va a estar al servicio de los intereses del gobierno de turno. Mira, este texto es una mezcla bien rara entre cosas distintas, pero tiene parte de la Constitución peruana, y hemos visto que en Perú cada 4 o 5 años lo que eligen no es al presidente, sino que eligen al próximo presidente que van a destituir. Y así ha venido pasando en Perú hace mucho rato. Pero también tiene cosas del modelo argentino, en que el gobierno controla la Corte Suprema. Entonces, al final, la tarea del presidente Fernández hoy día ha sido evitar que Cristina Fernández, la expresidenta, pueda ser juzgada. Parece que ya las oportunidades se terminaron, pero en definitiva estamos hablando de que se termina con la independencia del Poder Judicial, se reemplaza la autoridad presidencial y se radica el poder en una Cámara elegida, en un Congreso que se llama Congreso de los Diputados y Diputadas, subrayo, no elegido íntegramente de manera completa, que es el que va a tener el poder. Eso es una cuestión muy peligrosa. Esta no es una cuestión de interpretaciones más o menos, yo de repente, perdona, pero echo de menos en algunos especialistas que hagan referencia a esto, pero es una cuestión central. Y lo que vamos a jugar el próximo 4 de septiembre, yo me atrevería a decir que incluso es más importante que lo que jugábamos el 5 de octubre del 88, porque este escenario es mucho más riesgoso que el que contempló alguna vez la Constitución del 80. Ok, me dejaste algunas cosas, pero te voy a hacer unas preguntas un poquito más adelante, algunos temas que me gustaría que explicaras más en detalle. Paula, quiero volver contigo y que hablemos del Senado, porque mucho ha sido bastante polémico, hay detractores, hay gente que lo defiende, pero ha estado en la polémica este tema de la eliminación del Senado, ¿cierto? Tú diste algunas luces, como ciertos análisis por los cuales, o evaluaciones por los cuales se tomaron estas decisiones, desde mi punto de vista algunas premisas incorrectas, como por ejemplo que los bicameralismos van en el mundo en tendencia hacia la baja, cosa que
no es así, o que el Senado es un órgano más lento que la Cámara, cosa que hay evidencia que tampoco es así, entre otras cosas. Quiero saber tu opinión al respecto de la eliminación del Senado. Está sin audio. Manifestar que mi opinión es de una joven abogada chilena, no milito en ningún partido político, y cuando decidí dar una carrera a la Cámara de Diputados fue como independiente, fuera de pacto político. Por lo tanto, trata de ser una idea lo más objetiva posible respecto de la que voy a trabajar. Me llama mucho la atención y creo que lamentablemente en esta propuesta constitucional se han tratado como se entiende en el campo cuando se da la práctica de los gallitos, cuando uno se pone al lado del otro y tratan de, el que gana es cuando tira la mano del otro y la deja totalmente suspendida en la mesa. Creo que lo que respecta de las prácticas democráticas a la hora de tomar decisiones, se ha desconocido la historia de Chile, tomando en consideración que dentro de las exposiciones que se realizaron por diversos cientistas políticos en la comisión específica del sistema político, se desmitificó varias cosas, primero que todo respecto a lo que había comentado anteriormente, como la labor que ha realizado el Senado en muchos proyectos democráticos, también ha perfeccionado la técnica legislativa, dándole un detalle que no se entregaba por parte de la Cámara de Diputados. También, por otra forma, de alguna manera establecer que la posibilidad de que un proyecto de ley sea concebido y que posteriormente pueda ser revisado, sancionado por otros, demuestra claramente que es lo mismo que cuando uno hace, por ejemplo, un pastel. Yo pruebo mi pastel y lo vendo. Diferente es cuando yo hago mi pastel y otra persona de manera objetiva puede dar fe de la calidad, del sabor y de las características que tiene ese pastel. Yo creo que respecto de las decisiones públicas que son tan importantes, cuando se reparte el poder y se permite tener distintas visiones, siempre es positivo, tomando en consideración que las facultades ya están limitadas respecto de las atribuciones que puede o no puede realizar el Senado. Siento que hoy día, lamentablemente, se ha hecho un desconocimiento a lo que ha sido nuestra historia republicana, y eso es lo que me preocupa, porque como manifesté, siento que es fundamental no desconocer cómo fue nuestro Chile democrático, post dictadura. Yo tengo 32 años y por lo tanto desde muy temprana edad he podido ver todos los avances que han existido y cómo se ha ido profundizando la democracia y cómo esta constitución es la mal llamada constitución del 80, teniendo en consideración la multiplicidad de reformas que ha tenido, sobre todo en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, en donde también sepultaron algunas normas que eran totalmente, por decirlo de alguna manera, frenos a nuestra democracia, como los senadores designados, entre otras materias. Creo que los cambios tienen que ser cíclicos y tienen que ser conscientes, sobre todo en materia constitucional, porque esto no se trata de una reñida discusión de política. Para eso está la Cámara de Diputados, el Senado, los municipios, los consejos regionales, en donde ciertas posturas políticas tratan de fortalecerse con la finalidad después de generar una propuesta de gobernabilidad a un país. Pero respecto de la Constitución, es la manera en cómo se aborda de manera sistemática, orgánica y ordenada, la manera en que nos vamos a tener que relacionar todos con todos, independientemente de nuestra raza, de nuestra edad, de nuestra condición social, etc. Y lamentablemente hoy día se ha tratado de demonizar esta figura del Senado, estableciendo como, de alguna manera, la responsable de que los cambios no hayan avanzado en ciertas materias legislativas. Lo que totalmente, y no lo digo yo, sino que basta con revisar todas las exposiciones que se han generado en la misma Comisión de Sistema Político, fueron totalmente desmentidas por diversos académicos e intelectuales en la materia. Yo siento que este fortalecimiento que se quiere generar hoy día en el sistema político de un presidencialismo que es atenuado por alguna parte, pero que por otra parte está la posibilidad de generar una reelección y un Congreso de Diputadas y de Diputados con una Cámara de Regiones en donde además se pueden arrogar gasto público en algunas materias, me parece preocupante respecto de lo que es la responsabilidad fiscal y también respecto
de la manera en cómo se va a delimitar el ejercicio del poder. No hemos tenido problemas respecto de nuestra democracia en este último tiempo, pero sí la tarea fundamental es la probidad, la transparencia y la participación, que mediante ciertas leyes se ha ido profundizando en la orgánica de nuestro país y que yo creo que hay que seguir profundizando, pero sin estar desconociendo lo que hemos sido durante nuestra historia. Gracias, Paula. Solamente voy a agregar un dato de lo que tú dijiste. Argumentos en contra del Senado que se han dicho que es un órgano lento, ¿cierto? Sin embargo, existe un dato que dice que ha sido 19 semanas más rápido que la Cámara de Diputados en discusiones de mociones parlamentarias. También se ha dicho que es un órgano oligárquico, sin embargo, su composición es similar a la de la Cámara de Diputados e incluso la de la Convención Constituyente. Jorge, de algunas cosas que señalaste anteriormente, hablaste, por cierto, de esta combinación, tú la llamaste novedosa, yo preferiría llamarlo un poco experimental, del bicameralismo asimétrico con un sistema presidencial, ¿cierto? Pero nosotros hablamos así, muy sueltos de cuerpo, de un bicameralismo asimétrico, pero no sé si todo el mundo lo entiende. Te quiero preguntar, o que nos expliques, que le expliques a las personas que nos están viendo, ¿qué significa cuando se habla de un bicameralismo asimétrico? Cuando hablamos de, Pilar, de bicameralismo, estamos hablando de que hay dos cámaras, no una. Salvo Perú, que repito, no es el mejor ejemplo, no hay ningún gobierno presidencial en el mundo que tenga solo dos cámaras. Las únicas formas de gobierno que tienen una cámara relevante son las formas de gobierno parlamentaria. España, Alemania, Gran Bretaña. Pero nosotros no estamos estableciendo una forma de gobierno parlamentario. Por lo tanto, el único esquema parecido, reitero, el nuestro del peruano, que, por cierto, a nuestros vecinos del norte o del sur, depende de donde estemos ubicados, si estuviéramos en Ecuador estarían al sur, a nuestros vecinos del norte no les ha ido muy bien, tanto incluso es así que en las últimas semanas, en el propio Congreso, del Congreso, porque hay una sola rama ya, están planteando una reforma a la Constitución para restablecer el Senado. ¿Por qué asimétrico? Dije dos cámaras. Asimétrico porque no van a tener las mismas facultades. A ver, siempre en el Congreso bicameral, tanto la Cámara de Diputados, en Chile estoy pensando, como el Senado, en materia legislativa han tenido siempre las mismas facultades. O sea, para que un proyecto de ley se transforme en ley, tiene que ser aprobada, tanto en la Cámara como en el Senado. Los proyectos pueden hacer en una o en otra Cámara, salvo ciertas excepciones que están establecidas en la propia Constitución. Pero pueden nacer en cualquiera de las dos cámaras y tienen que ser aprobadas por ambas cámaras. El carácter asimétrico del modelo propuesto se refiere a otra cosa. Se refiere a que van a haber materias en la cual la Cámara de las Regiones va a tener competencia también, pero otras en que solo se va a legislar por parte del Congreso de los Diputados y Diputadas. O sea, para algunas materias, el Congreso va a ser, en materia legislativa, unicameral, y para otras materias va a ser bicameral. Pero en definitiva hay una pérdida de capacidad y de roles muy importantes en el texto de la Convención. Ahora, dos comentarios. El primero, ¿por qué tanto afán por terminar con el Senado y quedarse solo con una rama? Porque la oposición es muy mayoritaria en el Senado hoy día, así es simple, si no digamos, porque si fuera al revés, si fuera en la Cámara de Diputados actualmente, donde la oposición fuese mayoritaria, bueno, lo que ocurriría es que estarían pensando en terminar por la Cámara de Diputados y fortalecer al Senado, ¿me entiendes? Si es simplemente una maniobra. ¿Y una maniobra para qué y por qué? Porque yo creo que uno puede ser leso temprano en la mañana, pero no seguir siendo leso todo el día. Me explico. El presidente Boric, en primera vuelta, sacó el 25% de los votos. O sea, 3 de cada 4 chilenos que fueron a votar en primera vuelta no votaron por el candidato Boric. Y eso se traduce en que en el Congreso, vale decir Cámara y Senado, el presidente no tenga mayoría, porque era imposible que la tuviera.
Él tiene voto duro, voto de él, Frente Amplio, más PC, 25% de los votos. Esos son. Bueno, con eso no le alcanza para llevar adelante el programa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando él fue candidato no dijo que su programa de gobierno iba a depender de lo que pasara con la convención. Él se comprometió a hacer un conjunto de cosas ante todos los chilenos. Pero como resulta que le fue mal en la elección del Congreso, porque no podía irle mejor tampoco, lo que está buscando ahora su gente, no digo él necesariamente, pero buena parte de los que lo acompañan, es patear el tablero. Y eso de patear el tablero significa dejar atrás la Constitución vigente y establecer un nuevo orden normativo que justamente permita alterar mayorías. Si ese es el problema, esa es la cuestión de fondo. Y ese es el riesgo que estamos corriendo. Se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Y tú, Pilar, eres cientista política y lo sabes, pero buena parte de los cambios de régimen político, particularmente, no digo solo en América del Sur, sino que también vemos los otros casos en Europa, Hungría, por ejemplo, ya no hay más bombardeos del Palacio de Gobierno ni guerras civiles. Venezuela es un ejemplo típico, Bolivia. Se han ido haciendo los cambios por la vía de los plebiscitos. Y por esa vía hemos dejado de ser una democracia, hay estados que han dejado de ser una democracia representativa y se ha transformado en una cosa distinta. Desde Venezuela, muy bien catalogada como narcocleptocracia, hasta otros gobernantes populistas que en definitiva han superado el régimen democrático. Entonces, hay que entender que de una u otra forma el texto de la convención lo que busca es facilitar, y no quiero ser majadero, pero facilitar la destrucción de la democracia representativa y de la república. Jorge, te Y quiero esto de interrumpir un comillas poco. bicameralismo, perdona, y esto de comillas bicameralismo asimétrico, justamente eso. El fin de la Quiero democracia interrumpirte un representativa, poco el a la fin, luz de los perdona, ejemplos que has dado, porque ¿sí? ya diste ciertos ejemplos respecto del tema electoral, lo ejemplificaste en la elección de Boric, y anteriormente también hablaste de todas las atribuciones o el poder que va a poder tener un presidente. Y ahí nos quedan unos pocos minutos y quiero hacerle una pregunta a Paula, pero te quiero preguntar sobre lo que dejaste entrever de la posibilidad de que tengamos un hiperpresidencialismo, siendo que Chile ya históricamente ha sido presidencialista, un presidencialismo fuerte. ¿Cuál es el riesgo que saltemos a un hiperpresidencialismo? ¿A quién estás preguntando, perdón? A ti, Jorge. Ah, a mí. A ti, Ah, acotado, porque me quedan 4 minutos y quiero preguntarle una escucha, no, pregunta sobre la Paula también. por la falta de peso de peso y contrapeso. Lo que dicen los griegos, check and balance. Eso se termina porque se termina el Senado, un Senado con capacidad, y también se termina porque vamos a tener un Poder Judicial, que ahora no se llama Poder Judicial, se llama Sistema de Justicia, orientado, y quiero ser súper breve, a la politización del sistema judicial. Por lo tanto, podemos encontrarnos con un presidente muy a la izquierda o un presidente de extrema derecha, y en ambos casos van a poder hacer lo que quieren en la medida que puedan manipular estas nuevas, comillas, instituciones que el texto elaborado por la Convención nos está proponiendo. Por cierto, eso es un riesgo para la democracia. Nos quedan 4 minutos y Paula, te quiero hacer una pregunta que también ha sido tema polémico. Bueno, aquí yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo nosotros porque nos van a quedar muchos temas, pero el borrador del texto, a pesar de que los partidos políticos, nosotros sabemos que son organismos más desprestigiados, en las encuestas de opinión siempre están al final, hay mucho que pudiéramos debatir respecto de los partidos. Sin embargo, tampoco podemos poner en duda que son instrumentos necesarios para la democracia. Y en el borrador hay una casi nula referencia a los partidos políticos, Paula. ¿Cómo afecta eso a la democracia? ¿Nos gusten o no nos gusten? ¿Cómo afecta a la democracia la anulación de los partidos políticos?
Sin partidos políticos no hay democracia, tienen un rol fundamental. Lo importante que se debió haber aquí generado, como lo manifesté a un inicio, es que yo siento que no fue tratado el concepto de participación de manera orgánica, sino que me atrevo a decir de manera caprichosa, estableciendo principalmente mecanismos como la iniciativa popular de ley, que es muy necesaria, muy importante, muy colaborativa en una democracia, pero totalmente marginada de mecanismos que realmente permitan generar un control ciudadano a la política. Por otra parte, establecer que hoy día, a partir de lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando se generó este cambio al sistema binominal, por decirlo de alguna forma, hace un par de años atrás, habían varios argumentos que nos permiten esgrimir y un poco vislumbrar quizás cuál es el fundamento de esta problemática que tenemos en Chile. Lamentablemente, los independientes no pueden ser tratados en la misma categoría de derecho que un partido político, primero que todo, por no tener la misma naturaleza. Muchas de las candidaturas independientes, lamentablemente, hasta de la Convención Constitucional, dijeron en alguna forma que eran independientes y después terminaron izquierdizándose o tomando un rol totalmente diferente al que existía. Creo que la instancia de los partidos políticos era necesaria la modernización y debería hacerla, pero vuelvo a retomar un tema que me parece fundamental. Si hubiéramos establecido el voto programático que está en la Constitución acá en la región, en Colombia, que no ha tenido mucho desarrollo, siento que podríamos haber tenido la posibilidad de establecer parámetros objetivos de medición de objetivos y de mejoramiento de la política, porque ya no estaríamos votando por una persona que es de un partido político o por una persona que como candidato individual se muestra a favor de la salud, la educación, de la seguridad y las pensiones, como vemos que pasa casi siempre en las campañas, que los eslogans nos confunden entre la izquierda, la derecha, el centro, términos que hasta hoy día parecería ser una entelequia, dado que sabemos que la izquierda y la derecha como tal ya no existe y que hoy día son multiplicidad de formas políticas y de nuevas demandas ciudadanas. Siento que, en definitiva, la labor fundamental es propender a la organización y a facilitar de algún modo la posibilidad de grupos en la democracia. ¿Y cómo se da esto, por ejemplo? Siento que el sistema de listas, de manera clara, en vez de fortalecer la participación y el apoyo, margina. Caso específico, personas que yendo solas tienen más votación que otros que están en una lista, pero salen segunda mayoría y terminan siendo electos. ¿Eso es democrático? Desde mi punto de vista no lo es democrático, pues se supone que la democracia es la mayoría, obviamente sin faltar el respeto a las minorías, pero entendemos que también hay una voluntad soberana de la nación en elegir a y no a B. Por lo tanto, si premiaron con el voto, con la confianza, para que esa persona me represente, se debería respetar en un sistema político de ir modificándolo del punto de vista electoral que permita abrir el abanico de participación. Creo que hoy día movimientos como Amarillos por Chile, sin lugar a dudas, genera un segundo aire a muchas de las personas que se sentían un poco acéfalas de participar en política, pero de no encuadrar en algún partido tradicional, dado que hoy día, lamentablemente, la modernización de los idearios políticos, de la praxis dentro de los sistemas más modernos de prioridades, cuidado del medio ambiente, participación, transparencia, una mayor virtud a la política, lamentablemente ha sido cooptada por personas que han estado durante mucho tiempo en la cosa pública, y hoy día rescato y valoro y aprovecho la instancia para agradecer a Amarillos por Chile, esta instancia de diálogo en donde tenemos la posibilidad de estar con don Jorge, que nos da luces de un sistema que lamentablemente está viciado, pero que nos tratan de decir que hay una salida a este sistema, pero que lamentablemente empíricamente no nos va a asegurar que vamos a mejorar. Oye, nos quedaron muchos temas. Para mí hubiese querido también indagar en temas respecto de la participación directa, el sistema de representación, las leyes que rogan gasto. Me quedé también con los poderes como el Banco Central o la Contraloría, que pudiesen disolverse por mayoría simple. Yo los voy a invitar a una próxima oportunidad de todas maneras, porque es un tema que pasa por varias aristas. Es importante entenderlo, comprenderlo, y además porque son temas sensibles. Es muy fácil hablar y desprestigiar a los partidos políticos, pero son necesarios para la democracia. Es fácil despotricar a los políticos, pero necesitamos del Senado. Entonces,
Si ustedes me aceptan, yo los voy a invitar por una próxima oportunidad para que indaguemos más en estos temas. Muy bien. Les agradezco un montón, estamos en el Pilar, tiempo. Pilar, te puedo decir una última cosa para complementar, porque yo suscribo absolutamente la respuesta, bueno, todo lo que ha dicho, pero la respuesta de Paula a propósito de los partidos. Solo recordar que la convención apenas cerró su sesión y votó lo último que tenía que votar, terminó gritando: el pueblo unido avanza sin partidos. Y Así eso es. creo que es muy gráfico de la concepción mayoritaria de la convención. Así es, Jorge. Oye, les agradezco un montón que me hayan acompañado hoy día. Por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad. Les mando un abrazo y gracias nuevamente. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.